Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5 y pensemos en esta noche en Jesús único. En muchos aspectos Jesús único, en muchísimos, pero demasiados. Lucas capítulo 5 está el Señor Jesucristo en medio de su ministerio, sanando enfermos. Muchos lo están reconociendo. Pero eso a los fariseos y los religiosos les causaba mucha envidia. Muchos de los que antes le seguían a ellos, ahora estaban siguiendo a Jesús. Capítulo 5, versículo 20. Viene hablando de unos hombres que querían traer a un hombre paralítico a los pies del Señor para que él fuera sanado, pero no podían entrar. Entonces les fue necesario abrir un hueco por el techo y bajaron al hombre enfermo, paralítico, y lo pusieron al frente del Señor. Y entonces viene el versículo 20 y dice, al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas de los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Padre, en esta noche damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque este mensaje precioso viene directamente de tu mano, Padre, para cada uno de nosotros. Hoy clamamos, Padre, porque este mensaje de tu palabra entre en nuestros corazones, quebrante nuestras vidas y nos guíe a reconocer quién es Jesús y quiénes somos cada uno de nosotros y nuestra decisión que tenemos que tomar en cuanto a Él. Hoy clamamos por salvación de almas, hoy clamamos por dirección, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que tu palabra sea expuesta con claridad, con denuedo, Padre, que seamos sensibles a tu voz y damos gracias porque todo esto lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias porque es tu mensaje y tu palabra y clamamos por tu dirección en el nombre de mi Señor. Amén. Hay dos preguntas que ellos hacen. Y la primera pregunta es, ¿quién es este que habla blasfemias? Para ellos, era una gran verdad que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Esa es una verdad para nosotros? ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? ¿Alguna religión? ¿Algunas buenas obras que yo haga? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Eso es un principio fundamental. Eso es algo que nos debe quedar completamente claro en mi mente. Solamente Dios puede perdonar pecados. El problema de ellos es que, ¿por qué era blasfemia para ellos? Porque no reconocían quién era Jesús. Si yo no reconozco quién es Jesús, ¿voy a poder obtener el perdón de mis pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Acompáñenme por un momento a Salmos capítulo 32. Viene hablando de un salmo de arrepentimiento en la vida de David. Cuando él confiesa su pecado y va a Dios. Salmo 32, versículo 1. Solamente Dios puede perdonar pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cantábamos ahora que nuestro pecado, ¿a dónde lo echó Dios? Bienaventurado el hombre. Qué paz hay en el corazón de aquel que ha sido perdonado.
y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, ni en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién confesó David su pecado? A Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecado. Bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Volvamos a Lucas. Versículo 22. Entonces Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Pues en cierto sentido, a nivel general, es más grande, es la obra sobrenatural, el perdón de pecados. Pero en ese momento para ellos, ¿qué era más fácil? ¿Decir levántate al paralítico o decir tus pecados te son perdonados? Para ellos era mucho más fácil decir tus pecados no son perdonados porque es algo espiritual. ¿Alguno de nosotros sintió algo cuando su pecado fue perdonado? Es algo que lo recibimos por fe y que se va manifestando en nuestra vida de ahí en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, no puede ser que alguien diga que llegó a Cristo y no hubo una transformación en su vida. Eso es incoherente, eso es antibíblico. Si realmente no hubo una transformación en su vida es porque Cristo realmente no es su Salvador, no es el Señor de su vida. Versículo 5. Al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El Señor aquí les está mostrando dos aspectos fundamentales que comprobaban el por qué Él tenía el poder, la potestad de perdonar pecados. Y el primero de ellos es que Él les habla de sus pensamientos. ¿Qué les está queriendo decir ahí? ¿Quién puede leer los pensamientos de alguien? ¿Esa potestad le es dada al hombre? ¿Conocemos a alguien que pueda leer pensamientos? ¿Eso solamente lo hace Dios mismo? Yo le estaba diciendo, miren, solo Dios puede perdonar pecados. Y Él dijo, tus pecados se son perdonados porque Él es Dios, completamente Dios. Eso es fundamental en nuestras vidas para nuestra salvación. Reconocer que Jesús es 100% Dios, pero que también es 100% hombre, porque Él conoce a Dios, porque Él es Dios mismo, y Él nos conoce a nosotros porque fue hombre como uno de nosotros, se hizo carne, vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cristo Dios y Cristo hombre. ¿Es único en ese aspecto? ¿La palabra de Dios habla de alguien más con estas particularidades? El Señor Jesucristo es único. Lo primero que Él les dice es que Él puede leer los pensamientos, Dios mismo. Y el segundo aspecto es el hecho de las sanidades.
los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Él les dice, si no me creen a mí, créanme, créanle a las obras que yo hago. ¿Qué le dijo Nicodemo? Tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Por eso él dice, para que sepáis, para que creáis que yo tengo potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Quién es el único que tiene el poder de sanidades? Solamente Dios. El Señor le está hablando a su corazón, que no es blasfemias, que lo que ellos dicen en cuanto a que solo Dios puede perdonar pecados, es cierto, pero también es cierto que solamente Jesucristo, que lo tenían al frente, era ese Dios eterno que venía a este mundo para perdonar pecados. ¿Cuál es la necesidad más grande del ser humano? Si la necesidad más grande del ser humano hubiera sido riquezas, Dios hubiera enviado a un economista, ¿sí o no? Pero Dios envió un Salvador, para que por medio de él nuestro pecado fuera perdonado. Porque si mi pecado no es perdonado, yo tengo algún tipo de comunión con Dios. Si tu pecado no es perdonado, tú no tienes absolutamente nada que ver con Dios, porque sigues bajo el poder de las tinieblas, bajo el príncipe de la potestad del aire, porque Él vino para rescatarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Pero pensaba en un aspecto fundamental en cuanto a la salvación del hombre, y está en el versículo 27, en el contexto enseguida. Porque primero le está mostrando que solamente en Él hay perdón de pecados, que Él tiene la autoridad para decir tus pecados te son perdonados. Pero ¿de qué me sirve a mí saber que Jesucristo es el Salvador si no reconozco que soy un hombre pecador? Si pienso que estoy bien con Dios, si pienso que soy un hombre bueno, si pienso que soy un hombre justo, aunque eso es el pensamiento del hombre, porque la Biblia dice que hay cuántos justos, ni uno solo bueno, no hay absolutamente nadie. ¿Hay alguien que pueda decir que no necesita la salvación de Dios? Todo ser humano necesita la salvación de Dios. Versículo 27. Después de estas cosas salió, estamos en el capítulo 5 de Lucas. Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cuál fue la decisión de este hombre? Le siguió. Cada uno de nosotros se nos es presentada la verdad del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Pero cada uno de nosotros toma su decisión. La decisión de Leví fue dejándolo todo. ¿Por qué? ¿Era importante seguir a Jesús? ¿Era valioso seguir a Jesús? Aquellos que hemos reconocido que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, nuestra vida es transformada. Comenzamos a demandar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para seguir los parámetros de Dios. Queremos conocer la palabra de Dios para así obedecerla. Versículo 29. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿quiénes murmuraban? Los religiosos, aquellos que no quisieron reconocer a Jesús como aquel que les podía perdonar sus pecados. Y ahora, ¿cuál era la murmuración? ¿Cuál era el descontento que había en sus corazones? Dice, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué no les cuadraba a ellos? Si ustedes realmente fueran hombres de Dios, ¿cómo van a venir y se van a juntar con los pecadores? Porque ellos se creían buenos. Y si el hombre se cree bueno, ¿va a buscar un Salvador?
pero ¿para qué si yo estoy bien? Yo no robo, yo no mato, yo no soy violador. El asesino, ese sí necesita la salvación. Pero Dios dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios, totalmente separados, porque para Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Bueno, llegado al caso que nosotros tengamos pecado pequeño, pero si nosotros sumamos los años que tenemos y los pecados que hemos cometido y la grandeza de nuestro pecado, la cantidad de envidia, egoísmo, crítica, murmuración, ¿qué tan buenos llegaríamos a ser si somos honestos delante de Dios? Pero estos hombres pensaban que eran buenos. Y miren la respuesta de Jesucristo, versículo 31. Respondiendo a Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién tiene necesidad de médico? Los enfermos. ¿El que se cree justo tiene necesidad de un Salvador? ¿Para qué? Si está bien con Dios, tú tienes que reconocer tu pecado. Y si no, vienes a ser igual que un hombre de esto, que no quiso reconocer quién es Jesús y no quiso reconocer su condición de pecador delante de Dios, como lo reconoció David. David reconoció que contra Dios había pecado y fue ante él y confesó su pecado. Y su pecado fue perdonado. Dice, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Esta predicación es para justos o para pecadores? Para pecadores. Si tú te crees justo en vuestros pecados, moriréis. Porque no ves la necesidad de confesar tu pecado, de reconocer en tu corazón que estás mal delante de Dios y que si mueres en esa condición, vas a morir eternamente excluido de la presencia de Dios, bajo la ira de Dios, eternamente en un lugar de condenación, que la Biblia lo llama infierno. Eso lo llama literalmente la Biblia. Entonces, fundamental reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados, y también fundamental reconocer que yo soy pecador. Y entonces, en esa condición, ¿cómo voy a llegar a los pies de Cristo? ¿Con orgullo? Si se humillare mi pueblo. En esa condición voy a llegar completamente humillado a los pies de Cristo, porque reconozco su grandeza, su soberanía, y reconozco mi bajez, mi pecado. Vamos por un momento a Juan, capítulo 20. Miramos el ejemplo de un hombre que creyó hasta cuando vio. Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Hasta no ver, no creer. Es interesante, ¿no? Porque ¿cuántas veces se nos ha hablado la palabra del Evangelio? ¿Qué estamos esperando? ¿Que Jesús baje para nosotros poder tocarle y decir, creo? El día que eso suceda y tú no hayas tomado una decisión, ese día va a ser demasiado tarde. Porque dice que toda rodilla se doblará delante de él y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Pero muchos se doblarán, confesarán, pero se irán para el infierno, porque es que el día de salvación es ahora, es en este tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tú no lo haces en este tiempo, en esta tierra, la Escritura dice que después de la muerte solamente viene
juicio. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo cuando se apareció a algunos de sus discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué el hombre es condenado? ¿Por su pecado? Entonces dice en la Biblia que el hombre es condenado por su pecado. El hombre es condenado porque no creyó. Ese versículo lo deja completamente claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Es necesario creer que Jesús vino a esta tierra, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos para obtener el perdón de pecados. Es completamente necesario creerlo y creerlo ahora. Continuamos en el relato. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 8 días. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Cuál de nosotros ha podido hacer esto que hizo Jesús acá? Traspasar paredes. Estaba la puerta cerrada y sin embargo él, ¿quién puede hacer eso? Nuestro maravilloso Dios. Dios dando pruebas una y otra vez de quién es Jesús, su grandeza, su poder, su infinita misericordia para con los hombres. Y les dijo, paz a vosotros. Esa era la forma de saludo de ellos en este tiempo. Paz a vosotros. Y lo primero que hizo fue buscar a quién. ¿Cómo se sentiría Tomás en ese momento? Llamó a Tomás y le dijo, Tomás, ven. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino tú puedes venir esta noche acá y decir que es muy bonita la prédica, que es muy agradable ser cristiano. Pero si no crees en Jesús como tu Salvador, ¿tendrás salvación? La Escritura dice que eres un incrédulo, porque no quisiste creer que Jesús es Dios, que Jesús es hombre y que Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios. ¿Cómo sería el tono de voz de Tomás? Perdóname, Señor. Señor mío y Dios mío, ¿cuántas veces no te tuve? No fue su maestro enseñándole. Y sin embargo no quiso creer hasta no tenerle de frente. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros podemos decir que no hemos visto a Jesús. Si antes no habías escuchado el Evangelio, antes no conocías de Él, no lo habías visto, pero ahora que ya sabes quién es Jesús, que Él tiene poder para perdonar tu pecado, tus ojos fueron abiertos, pero voluntariamente has decidido no creer. Y el mandamiento de las Escrituras es que todos procedamos al arrepentimiento, a reconocer a ese Jesús como Salvador, ese maravilloso Dios. Versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que creáis dos aspectos fundamentales en cuanto a Cristo. Primero, que Jesús es el Cristo. ¿Se han preguntado ustedes por qué Cristo? ¿De dónde aparece la palabra Cristo?
si el nombre que se le ha dado al Señor Jesucristo es Jesús, no Cristo? ¿Por qué muchas veces le llama Cristo o le llama Jesucristo la palabra de Dios? Sencillamente porque Jesús es el varón que Dios escogió para la salvación del mundo. Jesús, la palabra Cristo en el Nuevo Testamento es la misma palabra Mesías del Antiguo Testamento. El Mesías prometido, el que Dios había prometido como profeta, como rey y como lo veíamos esta mañana en Hebreos, como sacerdote. Una sola vez, una sola ofrenda, porque Él tiene el poder para salvar a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Salvación perpetua, solamente por medio de Él, porque Él es el escogido de Dios para la salvación del mundo. Si tú desechas a Cristo, si no reconoces que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar tu pecado, la Biblia dice que horrenda expectación de juicio le espera, porque no es a la manera del hombre, no es conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo pienso, es conforme a lo que Dios estableció. Por eso Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino por el difícil de entender ese versículo. Para la mente no, pero debemos entenderlo con el corazón. Señor, gracias porque tú mismo te hiciste hombre y viniste a esta tierra como Dios y como hombre para dar su vida por mi pecado. Qué salvación tan maravillosa. Qué gozo. Bienaventurado el hombre, aquel que Dios no le inculpa de pecado, aquel cuyo pecado ha sido perdonado, porque solamente en Él hay salvación. Entonces, es necesario reconocer a Jesús como el Cristo, como el escogido de Dios desde el Antiguo Testamento, y también es necesario creer lo que hemos visto, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, de la misma esencia, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el que es la imagen misma de su sustancia, la plenitud de Dios completa en él, que es Dios mismo, que es el escogido de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, para que creyendo en él tengáis vida en su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Y en estos 3 minuticos, miremos en Apocalipsis la manera que la Escritura muestra a Jesús como único. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. El Señor Jesucristo es digno, el único. Bueno, vamos el 5 y el 6. Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Cuántos ángeles? Muchos. Ahí más adelante me va a decir que este número era millones de millones. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. ¿Pocas personas? Muchísimas. Una gran multitud. Y escuchen lo que decían. Versículo 12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Cuál es el cordero de Dios? Que fue entregado, que fue sacrificado.
nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. De él dice la Escritura esto: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, a todo lo creado que está en el cielo. ¿Cuánto de lo creado en el cielo? Absolutamente todo lo que fue creado en el cielo, y todo lo que fue creado sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en él hay. Oí decir, ¿qué tan grande es el Señor Jesucristo? Cielo, tierra, debajo de la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay. ¿Aquí quedó algo por fuera? ¿O absolutamente todo lo encierra? Oí decir, al que está sentado en el trono, el Padre, Dios mismo, aquel que designó a Jesucristo para la salvación del hombre, y al Cordero, el mismo Señor Jesucristo. ¿Él es Dios? ¿De alguien que no sea Dios, la palabra de Dios va a decir algo así? Vamos a dar la grandeza, el único que es digno. Dice, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas generaciones? Hoy adoramos a Jesús como nuestro precioso Salvador. Reconocemos que Él es el único digno. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo es digno de toda la alabanza, de toda la adoración, pero tú tienes que humillarte delante de Él, reconocer tu pecado y reconocer que Él es el único que Dios estableció para el perdón de los pecados de la humanidad, porque no hay ninguno como Él. Solamente Él es Dios, Él es el escogido de Dios, Él es el que tiene poder para perdonar tu pecado. Los fariseos, ¿qué hicieron con Él? Lo rechazaron. ¿Tú qué vas a hacer con Él? ¿Le vas a rechazar? ¿O vas a reconocer en tu corazón tu pecado? ¿Y quién es Jesús? Para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. En el nombre de Cristo hay perdón de pecados. En el nombre de Cristo hay salvación. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Padre, en esta hora damos gracias por tu precioso evangelio. Gracias porque el Señor Jesucristo es único, porque Él es digno de toda adoración. Gracias porque Él es el único que tiene sobre esta tierra potestad para perdonar pecados. Gracias, Padre, porque es el plan perfecto de salvación que tú has establecido para todas las generaciones. Gloria a ti, mi Señor, por esa salvación tan grande, porque no depende de ninguno de nosotros, Padre. Hoy clamamos por salvación de almas, Padre, porque hoy haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hoy te damos gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de predicar este precioso evangelio. Padre, te clamamos que nos guíes en el tiempo que sigue y que como familias te demos la gloria y la honra a ti, Padre, que seamos sensibles a tu voz. Padre, que tu palabra llegue a nuestros corazones como esa medicina, como ese bálsamo, como ese refrigerio, para que, mi Señor, podamos ser instrumentos útiles en tu mano. Gracias por este tiempo, en el nombre de mi Señor. Amén.